Hola, mi amigo querido, qué alegría. Mira, cómo es la vida y cómo pasa el tiempo. Esta es la última lección, lección número 13 para el 28 de junio de este año. ¿Cómo pasa el tiempo? Ya se fue mitad del año 2025. Solo nos falta 6 meses y se acabó 2025. Es por eso que no hay más tiempo para esperar. Lo que hay que decidirlo hoy. Si hay que arrepentirse, arrepiéntete hoy. Si hay que volver a Dios, vuelve hoy. El tiempo es fugaz, pasajero. Cuando te das cuenta, ya la muerte te sorprendió, o la venida de Cristo nos sorprenderá a todos. El título para la lección de esta semana es Imágenes del fin. Y el propósito de la lección es mostrar algunas historias bíblicas que nos muestran de alguna manera lo que va a suceder en el tiempo final antes de la venida de Cristo. La primera historia que veremos es la historia de Jonás. La primera parte, el primer subtítulo es El profeta renuente. Entonces leo Jonás 1, 8 y 9. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Y cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Y él les respondió: soy hebreo, temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Te voy a colocar dentro del contexto de esta historia. Jonás era un profeta de Dios, recibió la orden de ir a Nínive y evangelizar Nínive. Nínive en aquel tiempo era una ciudad pagana, completamente idólatra. Y no solo eso, era un país cruel. Ay del que cayera en las manos de Nínive. Nadie quería saber del Dios creador del cielo y de la tierra. Cada uno tenía su propio Dios. Cada uno vivía en realidad como si Dios no existiera. Porque es mejor tener un Dios de yeso, de madera o de fierro, o una idea llamada Dios, que solo como idea. Es más fácil eso porque eso no interviene en mi vida. Pero tener un Dios, creador del cielo y la tierra, que observa todo, ahí nadie quiere ese tipo de Dios. Los ninivitas eran así, vivían así. Entonces cuando Dios le dio a Jonás la orden de ir y evangelizar Nínive, él no quiso. Él fue al puerto, tomó el primer barco que encontró y estaba huyendo. Y de repente, en la mitad del viaje, el mar se enfureció. Olas gigantescas comenzaron a entrar al barco, parecía que el barco iba a naufragar. Y en esas circunstancias, los otros pasajeros le dijeron a Jonás: Jonás, dinos, ¿quién es el culpable de todo esto? ¿De dónde vienes? ¿Quién eres? ¿Por qué estás aquí? Porque ya habían preguntado a todos y el culpable no había. Y a esa pregunta es que Jonás respondió diciendo: soy hebreo, temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. ¿Por qué tú crees que Jonás no dijo: yo soy hebreo y temo a Jehová, punto? ¿Por qué tuvo que añadir que hizo los cielos y la tierra? Esa expresión, que hizo los cielos y la tierra, tiene que ver con la creación, el Dios creador que hizo los cielos y la tierra. Esa expresión tú la encuentras en el cuarto mandamiento, cuando dice que hay que guardar el sábado y reconocer a Dios que hizo los cielos y la tierra. Esa expresión también tú la encuentras en el mensaje del tercer ángel en Apocalipsis, porque el ángel aparece para que todos adoren al Dios que hizo los cielos y la tierra. ¿Por qué? Es que Dios está volviendo para los seres humanos una especie de energía, de fuerza espiritual, una especie de energía positiva, pero no el Dios personal que hizo los cielos y la tierra. Ahora, el temor de Jonás por Dios era un temor un poco teórico, porque si realmente temiese a Dios, habría ido a Nínive a evangelizar, pero él se estaba escapando. Eso nos muestra que los seres humanos, por más bien intencionados que seamos y por más que decimos que amamos a Dios, a veces en nuestra flaqueza humana hacemos cosas que no tienen nada que ver
con la vida de alguien que ama a Dios. Lo interesante es que en Mateo capítulo 12, versículos 40 y 41, Jesús menciona a Jonás. Mira lo que dice el texto. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. Interesante la palabra de Jesús. Primero, habla de su muerte y de su resurrección. ¿Cómo? Dice, porque así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, es necesario que el Hijo del Hombre, refiriéndose a él, también esté en el seno de la tierra 3 días y 3 noches. Y después dice, cuando Cristo venga, los ninivitas se levantarán en juicio contra la generación incrédula. ¿Qué? No, esto no es literal, claro, porque los ninivitas están muertos, murieron siglos atrás. Pero ¿cómo se levantarán entonces para condenar a la generación presente? No, pues es el testimonio de los ninivitas. Y el propio Señor Jesús dice, porque ellos se arrepintieron delante de la predicación de Jonás. Pero este pueblo hoy escucha lo que pasó con Jonás, escucha lo que pasó con los ninivitas, pero no se arrepiente. Y mira que quien está predicando, dice Jesús, quien estaba predicando para ellos era Jonás, pero quien está predicando aquí es uno mayor que Jonás y se está refiriendo a él mismo. Oh, queridos, hay personas tan rebeldes, de tan corazón tan duro, que ni el propio Señor Jesucristo viniera a predicar, se entregarían. ¿Por qué? Porque la cultura de este mundo nos ha completamente esclavizado. Es una cultura materialista, es una cultura desrespetuosa con las cosas divinas, es una cultura donde se lleva al sarcasmo, a la burla, a veces a la burla peyorativa, las cosas divinas, las cosas sagradas. En los programas de televisión hoy, por ejemplo, en los programas jocosos, no hay programa que para hacer reír al público no tomen lo sagrado y lo ridicularicen. Vivimos en ese tiempo. Y Dios, a pesar de la rebeldía del pueblo, llama. ¿Por qué? Porque Dios es un amor. Ese amor no quiere que nadie se pierda, sino que todos se arrepientan. Vamos a la tercera parte de este estudio bajo el subtítulo de una obra de arrepentimiento. Y para eso leo Jonás 3, 1 al 5. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor. Qué campaña extraordinaria de evangelismo. Yo a veces dirijo campañas para muchas personas. Se entregan a Jesucristo y se bautizan media, 8, 10% del público asistente. Pero en este caso, Jonás predicó un sermón. ¿Y en qué consistía su sermón? De aquí a 40 días Nínive será destruida. No hizo llamado, no hizo invitación, no se quedó con lágrimas en los ojos suplicando que los pecadores se entregasen a Jesús. Solamente de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y resultado, 100% se entregó a Jesucristo. Todos se entregaron, desde el rey hasta el niño más insignificante. Todos se entregaron a Dios. Qué campaña evangelística extraordinaria. Pero para eso,
Jonás tuvo que pasar el incidente del mar, tuvo que caer a las profundidades del océano, tuvo que ser engullido por un gran pez, y ahí en su desgracia, en su inoperancia, reconoció que de Dios viene la salvación. Se arrepintió y fue y cumplió con la misión. Hoy día nosotros tenemos una misión para predicar el Evangelio a esta cultura que no quiere saber nada de Dios. Querido, hay muchos que como Nínive tal vez no están huyendo, pero están de brazos cruzados. O tal vez se están escondiendo, porque el otro día, por ejemplo, yo encontré una persona que le gusta cantar y dice, no, pero yo canto. No, querido, no es solo cantar, no es solo predicar en la iglesia, es salir afuera y buscar a otras personas y traerlas al Señor Jesucristo. Y muchas veces nosotros estamos durmiendo, estamos escapándonos de la misión, no estamos haciendo lo que Dios nos ordena de ir y predicar el Evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y si nosotros no cumplimos con la misión, muchas veces Dios en su infinito amor va a permitir que la propia vida nos lleve al fondo del mar, al fondo del abismo, para ahí reconocer que estamos dejando de cumplir la misión. Y entonces nos levantemos y sigamos adelante. Vamos a la tercera parte de este estudio. Ahora cambiamos de historia, porque ahora vamos a hablar de Belsasar. Belsasar era un representante del rey en Babilonia, porque el verdadero rey en ese tiempo era otro. Pero lo que nos interesa aquí es la rebeldía de Belsasar y mostrar a través de esta historia que la rebeldía y el mal tendrán un final. Hoy día, día de paciencia de Dios, podemos burlarnos, reírnos, hacer lo que queramos, pero llegará un momento en que todo tendrá fin. Y así fue con Belsasar. Hizo un gran banquete, una fiesta. Está bien, pues vive como quieras, haz tus instintos, sigue tus instintos. Mujeres, fiesta, bebida, en fin. Hoy día diríamos luces, sonido, droga, todo. Si eres libre, tú puedes vivir como quieras. Pero Belsasar fue un paso más adelante. Mandó traer los vasos sagrados que Nabucodonosor había traído del templo de Jerusalén. Y en esos vasos dedicados a Dios comenzó a servir vino. O sea, tomó la religión y la vilipendió. Se burló de Dios, se burló de las cosas sagradas. Así como mucha gente hoy, pues se burla de Dios, se burla de las cosas sagradas, se ríe. Dice Pedro que en los últimos días aparecerán burladores, riéndose de los cristianos y diciendo que venida de Cristo no pasa nada, todo sigue igual, todo es fantasía, todo es ilusión, nada es verdad. Bueno, pero cuando Belsasar estaba haciendo todas esas irreverencias, ahora viene el texto. Leo Daniel 5, 24 al 28. Entonces, de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, que quiere decir, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Peres, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. En medio de la fiesta, todo el mundo vio una mano, no una persona, una mano que escribió en la pared, Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Y nadie sabía qué hacer. ¿Qué quiere decir eso? Todos asustados porque la mano escribió y desapareció. Entonces la reina se acercó a la reina madre y le dijo, mira, en los días de Nabucodonosor, tu abuelo, había un profeta, mándalo traer, él te va a interpretar. Y trajeron a Daniel de nuevo. Y Daniel le dijo, rey, ¿sabes lo que significa eso? Mene quiere decir que tu reino ha sido contado, se ha revisado lo que has hecho y estás mal. En segundo lugar, ¿qué más? Tekel, que quiere decir que has sido pesado en la balanza
y has sido encontrado falto. Y finalmente, Pérez Uparsin, que quiere decir, tu reino se ha quebrado, has llegado al fin. Te has reído, te has burlado, has hecho lo que has querido, has vivido como si Dios no existiera, has tomado la Biblia, la has echado a la basura, te has burlado de tu esposa, de tus hijos, que sí creen en la palabra de Dios, pero ahora te llegó la hora. Tu caso ha sido revisado, infelizmente has sido encontrado falto, se acabó. Tu vida llegó al fin, tus oportunidades se acabaron. Triste, querido, pero una realidad. Hoy día, usando la libertad que Dios nos dio, podemos hacer lo que queramos. Pero tan cierto como tenemos libertad, es también cierto que un día las oportunidades se acabarán. El tiempo, las puertas de la gracia se cerrarán. Y hay de aquel que se encuentre del lado errado. Vamos a la cuarta parte del estudio, hablando del secamiento del río Éufrates. ¿Qué pasó esa noche? Esa misma noche, leo Daniel 5, 30 y 31. Dice así: la misma noche, esa misma noche de la mano de la escritura, de la revelación de Daniel, la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. Y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Interesante. Esa misma noche se le acabó la oportunidad a Belsasar. ¿Sabes cómo Babilonia fue derrotada? El río Éufrates. El río Éufrates atravesaba la ciudad, pasaba por en medio de la ciudad. El río Éufrates traía agua. Agua es vida. Donde hay agua, hay vida. ¿Por qué? ¿Quieres bañarte? ¿Quieres limpiarte? Agua. ¿Quieres generar energía hoy? Agua. ¿Quieres plantar la tierra para comer? Agua. El agua es todo. Y el río Éufrates traía agua. ¿Pero qué pasó? Esa noche el enemigo desvió el río Éufrates y el cauce del río quedó vacío como un túnel, y por ahí entró el ejército enemigo y mató al rey. Ahora, lo interesante es que en Apocalipsis 16, 12 dice lo siguiente: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de éste se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. ¿A qué se refiere esto? Porque cuando Juan escribió Apocalipsis, Babilonia ya no existía. Babilonia era regada por el río Éufrates. ¿Por dónde le venía la vida a Babilonia? Por las aguas del río Éufrates. ¿Quién es Babilonia en el Nuevo Testamento? Esto es interesante, porque el pueblo de Babilonia en el Antiguo Testamento perseguía a los hijos de Dios, los tenía cautivos. ¿Y de dónde venía la fuerza Babilonia? Una de las fuentes era el agua que entraba por el río Éufrates. ¿Pero qué pasó? El agua fue desviada, el cauce ficó vacío, y por donde antes le venía la vida, ahora le vino la muerte y destruyó a Babilonia antigua. Babilonia hoy es un poder religioso. ¿De dónde le viene la fuerza? De las aguas. ¿Qué aguas? En Biblia, aguas son naciones, pueblos, gente, multitudes. ¿Quiénes le dan vida a Babilonia espiritual hoy? Las personas, las naciones, los países. Pero cuando dice el texto bíblico aquí que el agua del río se secó, quiere decir que un día las multitudes, la gente que le daba fuerza a la Babilonia espiritual, se volverá para atrás. Y ahí será la caída de Babilonia. ¿Y por qué la gente se volverá atrás? Es por causa de la predicación del Evangelio. Llegará un momento en que las personas se confrontarán con las verdades bíblicas y se dan cuenta que estaban adorando a Babilonia, siguiendo a Babilonia, en lugar de seguir al Señor Jesucristo. Llegamos al fin de este estudio hablando de Ciro el ungido. Ciro era un rey pagano, no conocía al Dios de Israel. Sin embargo, la Biblia, Dios llama a Ciro como su ungido. ¿Por qué? Su escogido.
¿Por qué? Para esto leo Isaías 45:1 que dice: así dice Jehová a su ungido, a Ciro, el cual tomé yo de su mano derecha, para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas y las puertas no se cerrarán. Querido, Ciro fue un rey de otro país que vino para libertar al pueblo de Israel que estaba prisionero en Babilonia, cautivo. Ciro fue el que les dio permiso para volver a Jerusalén, a su tierra, a su casa, reconstruir la ciudad y reconstruir el templo. Ciro es un símbolo del Señor Jesucristo, el Rey de Reyes que vino de otro planeta a esta tierra, el Rey que viene del Oriente en su segunda venida, porque así como el rayo se pone del oriente al occidente, así será la venida del Hijo de Dios. ¿Y viene para qué? Para libertar a su pueblo, que en ese momento estará siendo perseguido por causa de su fe. ¿Que en los últimos días el pueblo de Dios será perseguido? Sí. ¿Que si tú te propones en el corazón obedecer a Dios antes que a los hombres, te vendrán momentos difíciles? Sí. Pero que tú tienes un rey que viene del oriente con miles y miles de ángeles para redimirte, esa es la más grande realidad, la más grande verdad bíblica en este peregrinaje, en este mundo. Hay dolor, tristeza y muerte, pero Jesús ya viene para llevarte, para rescatarte. Jesús ya viene para ponerle un punto final a la historia del pecado. Entonces no te apartes de Jesús. Vive con Jesús, camina con Jesús siempre. Que Dios te bendiga ricamente. Un abrazo.